39 retenes ilegales que dejaron por lo menos 7 muertos, 19 heridos, un helicóptero militar derribado y numerosos destrozos, una jornada de violencia extrema en Jalisco y que se expandió a los estados vecinos. En 8 años, el cártel Jalisco Nueva Generación pasó de ser un brazo armado del Cártel del Pacífico, identificado en un inicio como los Matacetas, a ser una de las principales organizaciones criminales del país. Unas horas antes de los narcobloqueos registrados, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, acuarteló a su gabinete y a los titulares de organismos públicos descentralizados. También un reciente informe de la DEA señala que el poco conocido cártel mexicano de los Queenies es el más rico del mundo. Gracias a todos una vez más por estar en este espacio de investigación, de análisis, donde apostamos por el pensamiento crítico. Y en las últimas horas, en este fin de semana, hemos estado pues hasta el tope de las noticias que llegan de Jalisco, de los estados cercanos, sobre la narcoviolencia. La violencia en este país es inducida. Hay un plan detrás del que hemos hablado y hay que retomar para que quede siempre claro. Aquí el enemigo público que se inventaron los del nuevo orden fue el narcotráfico. Todas las organizaciones criminales que conocemos actúan al amparo del gobierno, y situaciones tan terribles, tan reprobables como las que vimos en Jalisco este viernes es consecuencia directa de esto que ya estaba escrito para nosotros. Sí, son delincuentes que violan la ley, pero obedecen órdenes de más arriba, y esos son los que deberían estar rindiendo cuentas. Hablemos entonces del cártel de Peña y hablemos del plan de exterminio que les está saliendo de maravilla. Del Plan México 2030, proyecto de gran visión, abarcaría ocupación integral del país, desmantelar el Estado-Nación, abolir la propiedad pública, desconocer los derechos colectivos, el patrimonio y los bienes nacionales y abandonar el concepto de soberanía nacional. Para lograr dichos objetivos se incluía una guerra social, y a partir del 2001 entraría en vigor a través del plan de narcoinsurgencia conocida como lucha contra el narcotráfico. Han logrado un proceso de militarización y criminalización de las luchas sociales, donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva, y como lo hizo en la Guerra Sucia con las desapariciones forzadas, con impunidad en el terreno represivo, supuestamente en contra de los cárteles de la droga. La droga es el negocio de Estados Unidos. Allá se vende, tiene el mayor mercado del mundo. Lavan el dinero y de allá nos venden las armas. El problema del narcotráfico es de Estados Unidos y desde hace muchos años lo están tratando de imponer en México. La lucha contra el narcotráfico que se libra en el país es ilegal, anticonstitucional y fascista.
es el control militar para la extracción de nuestros recursos y el uso de nuestro territorio para corporaciones extranjeras. Pero las dos lecturas que tienen cabida en todo esto es una, saber si lo que pasó para que fuera tan dramático, para que fuera tan evidente este asunto de no ponerse de acuerdo el narco con el gobierno, como le pasó a Calderón, por ejemplo. No nos olvidemos de que le mataron a 2 secretarios, primero a Mourinho, después a Black Mora, y después supimos que fue porque ellos estaban negociando por su cuenta las plazas de los cárteles. Y por otro lado puede ser parte de una estrategia para seguir provocando la psicosis, el pánico, el caos, sobre todo en tiempos electorales. Lo que más temen es que en algún momento México no tolere más y se arme un estallido social. Pero para eso tienen a su brazo armado al narco, porque lo último que debemos creer son en las versiones oficiales. El cártel del narcotráfico, conocido como los Zetas, fue conformado por militares de élite y cuerpos especiales que los hicieron desertar del ejército y la armada, basados en el Plan Colombia y de la mano del general Óscar Naranjo. Del mismo modo, Peña y los priistas empoderaron a los templarios y recientemente a los H3. Fueron capacitados por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Egipto para el trasiego de drogas, lavado de dinero, infiltración de las estructuras militares y gubernamentales y realizar operativos de asalto. El cártel Jalisco Nueva Generación, conformado por operadores del Chapo, entre otros famosos capos que en su momento desertaron del cártel de Sinaloa, del Golfo, de los Beltrán Leiva y una larga lista, no es más que la continuación de la estrategia cumplida al pie de la letra: crear una guerra social para reprimir, desplazar y exterminar a mexicanos. Necesitaban un tamaño de brazo armado como lo es el narcotráfico para poder justificar ante la opinión pública a nivel nacional, a nivel internacional, pues que la violencia está descontrolada, y echarle la culpa también de que las cosas no salen porque no para la delincuencia. Pero ellos mismos los entrenaron, pero ellos mismos los crearon, pero ellos mismos patrocinaron estos cárteles que hoy vemos, y cuando no los patrocinan, los apoyan porque trabajan directamente para ellos, como el Chapo. Además de la información que ya se tiene del Chapo Guzmán, los 40 millones de dólares a Fox por salir libre y protección, así como su alianza con Estados Unidos para traficar libremente en todo el continente, protegido también de Felipe Calderón durante todo su sexenio. El genocida daba órdenes precisas a los Zetas para que le limpiaran el terreno al cártel del Chapo. Hay que sumar también las declaraciones del exdirector de inteligencia de la DEA, Phil Jordan, quien señaló que era extraña la supuesta captura del Chapo Guzmán, cuando él había financiado parte importante de la campaña de Peña Nieto. Y antes de eso, la estadounidense Sylvia Logmire, fundadora de una consultora especializada en el análisis de la violencia delincuencial en México, advirtió en diciembre de 2012: Enrique Peña Nieto no puede cambiar la estrategia contra el narcotráfico seguida por Calderón. De hacerlo, corre el riesgo de enemistarse con su vecino Obama. Lo paradójico, señaló, es que la estrategia era mantener en libertad al Chapo Guzmán, el menos violento de los capos de la droga. Por un lado son los que están exterminando a mexicanos y podemos ver por todos lados todo lo que han hecho, y por otro lado tienen al cártel consentido, el del Chapo, ese que le sigue pues llevando toda la droga que necesita la cantidad enorme de consumidores, y ni qué decir
de los bancos estadounidenses que lavan dinero a gusto del narcotráfico. Es así como podemos entender por qué el Chapo es el Chapo, por qué lo convirtieron en eso y por qué sigue operando. Pero de fondo, la estrategia tiene que ver con nuestros recursos. Es sabido que la CIA maneja el negocio del narcotráfico mundial, de donde deriva la financiación de sus operaciones encubiertas y de desestabilización de gobiernos legítimamente construidos. El narcotráfico es el negocio más útil para los Estados Unidos en este continente, un negocio que significa un valor de 40.000 millones de dólares por año. Y por otro lado, la ONU registró que 2 millones de personas se vieron obligadas a dejar su lugar de origen, en gran medida por la violencia entre los años 2001 y 2010. Hay otro estudio realizado por Parametría, pero del 2011, que daba cuenta de más de 1,5 millones de mexicanos y mexicanas forzados a dejar su lugar de origen por la violencia que los aquejaba en sus territorios. El presupuesto destinado a la seguridad nacional de México mantiene sus grandes incrementos anuales a pesar de estar en crisis. Cerca de 100.000 millones de pesos se asignaron. Peña Nieto le ha comprado a Estados Unidos equipo bélico por más de 1.300 millones de dólares en menos de un año, al margen de la Iniciativa Mérida. Defensores de derechos humanos señalaron que entre el 2011 y a lo que llevamos del 2015 van 281.418 personas que han sido desplazadas, un desplazamiento forzado, y esto en diversos estados de la República Mexicana. El desplazamiento forzado es considerado como una de las crisis humanitarias más importantes en este tiempo. Los desplazados son uno de los grupos poblacionales más desprotegidos al experimentar múltiples violaciones a los derechos humanos y padecer una progresiva degradación de los derechos sociales, económicos, civiles, políticos y culturales. Entonces, salen ganando transnacionales, sale ganando Estados Unidos con el negociazo del narcotráfico, sale ganando también la industria de armas y sale ganando, por supuesto, los lacayos en el poder, que por permitir todo esto, estos traidores a la patria, pues se embolsan cantidades multimillonarias de este enorme pastel llamado México. Habrá que entender que lo que estemos viendo, lo que hemos visto ya y lo que esté por venir son estrategias ya diseñadas, cosas que ya están planeadas para provocarnos una psicosis social, para atemorizar, para dejar inmóviles a los mexicanos. Con la finalidad de llevar a cabo el Plan México 2030, el gobierno mexicano ha permitido la implantación del proyecto MKUltra, un programa de control de la mente desarrollado por la CIA y probado en civiles y militares, cuyo propósito es traumatizar a las víctimas, la creación de una mente controlada, esclava, que pueda ser activada en cualquier momento para llevar a cabo toda acción requerida por el controlador. Es a través de la guerra contra el narcotráfico que se está provocando una psicosis social para controlar a las masas, con la anuencia de los medios masivos de comunicación, cómplices del sistema. El proyecto MKUltra se desarrolló entre los años 50 y 60 con ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba.
La evidencia publicada indica que el proyecto MKUltra implicó el uso de varias metodologías para manipular los estados mentales individuales y alterar las funciones cerebrales, incluyendo la administración subrepticia de drogas y otras sustancias químicas, la privación sensorial, el aislamiento y el abuso verbal y sexual. Las guerras del mayor genocida en el mundo, Estados Unidos, han dejado más de 4 millones de muertos en Afganistán, Pakistán e Irak. Estados Unidos y cómplices pulverizan la economía de México, aumentan deuda, Pemex en quiebra y el peso sigue en picada. Narco recluta a niños desde los 11 años, 27,000 son explotados, sigue la estrategia impuesta por Estados Unidos a México. En México hay un genocidio parecido al Holocausto, Televisa y Azteca cómplices que minimizan las masacres. Las consecuencias del neoliberalismo, trabajadores mexicanos precarios, flexibles, excluidos y esclavos. Estas y más historias de todo lo que aquí exponemos en nuestro portal de noticias, hugosad.com, los invito a que revisen todos estos materiales y qué dicen en la red. ¿Es López Obrador cómplice del sistema? AMLO y los dictados de Washington. El video es muy bueno, como todos los que hace, todos, no hay uno solo que no me guste. Sin embargo, abiertamente, yo estoy en desacuerdo con él con respecto a su ciego apoyo a Andrés Manuel López Obrador y a Morena. Yo estoy desencantado de la izquierda mexicana y en general, conforme van pasando los años y los meses, de toda la política mundial, a excepción tal vez del Parlamento y el gobierno islandés. Y yo estoy en desacuerdo con Hugo sobre su aferramiento a defender la causa de Morena y de AMLO. Pero nunca lo he insultado, nunca lo he atacado. He atacado a otras personas, por supuesto. He atacado abiertamente a Fernández Noroña. He hablado de otros políticos que no me convencen y doy mis razones, mis opiniones. No necesito pruebas porque no es una investigación periodística. Y yo le escribí: Hugo, yo sé que a ti como a mí la opinión del público no afecta tu trabajo ni tus principios, pero comienza a sonar por las redes sociales que claramente estás confabulado y hasta patrocinado por Morena. Yo no puedo creer que le des tanto crédito a ese hombrecito cuando claramente se entiende que conoces perfectamente cómo funciona el nuevo orden mundial. Yo no estoy inventando, ni soy yo el que está diciendo que está confabulado con Morena. Yo he visto comentarios en las redes sociales que están empezando a decirlo. No los tengo archivados, no sé quién los hace, pero los he visto. Y por eso le hice el comentario. Y él sabe que yo estoy en total desacuerdo con su admiración, respeto y apoyo a Morena y a AMLO. Seguimos contestándole a Hugo, que hizo un segundo video diciendo que López Obrador cómplice del sistema. Empieza con comparar a Obrador con Hugo Chávez. A ver, no compares a Hugo Chávez con Obrador. Hugo Chávez se la jugó bien y bonito, era militar. Obrador no le llega ni a los talones. Ahí empezaste mal, no manches. ¿Qué, no sabes de historia o qué? Te recuerdo que Obrador, para esto, fue parte de ese circuito, porque fue priista y luego se fue a quién sabe cuántos partidos, que ya muchos activistas lo han señalado. Ya si te interesa investigar. Te lo vuelvo a repetir. Obrador es parte del sistema que tanto dices odiar, por asesinar y mantener en la ignorancia a nuestros hermanos mexicanos. Noto tu miedo de quedarte sin partidos políticos. Noto tu miedo de desobedecer al sistema. Noto tu miedo de que el boicot electoral crezca.
Me baso más en hechos que en palabras bonitas, mi estimado Hugo. Está chida tu información, pero está incompleta. Ya con eso se cae tu argumento, pero le puedo seguir. Ahí tiene su rancho y la neta nunca lo he visto trabajar. Nos valoran tan poco a los mexicanos. Pues tú no te quedas atrás al no mencionar la lucha de los pueblos. Es que no adoran a Sampeje como tú, ¿verdad? Por eso no les haces caso. O es porque superaron e hicieron lo que Sampeje debió hacer desde un principio, por eso no te gusta mencionarlos, para que no hagan a un lado la imagen de Sampeje. ¿Ves que AMLO no es el pueblo? Y no empieces de mártir, de solo a Obrador y a Morena atacan sin piedad. Es a todos, Hugo. Todos los partidos políticos deben desaparecer. ¿O te da flojera trabajar para un país mejor? ¿Eres tan egoísta como tu glorioso e inocente líder religioso? O sea, ¿Morena es tu mejor argumento? No, ahí estás bien mal, pero bueno, sigue defendiendo a tu Sampeje de los pendejos. De seguro te dará un puesto en el narcogobierno. Me despido con estas frases que de seguro ignoras, porque no has perdido un familiar. Solo así se explicaría el por qué se ve más tu devoción que buenos argumentos. Gracias, Juan Zabaleta, gracias a la muchachita también por hacer estos materiales contestando el último programa que hicimos sobre Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Juan, tienes también mi respeto, gracias por valorar este trabajo. De la otra muchachita, pues ni qué decir, es su opinión y hasta ahí lo dejo. Gracias por sumarse al análisis, de eso se trata. No tienen que estar de acuerdo conmigo en lo que diga. La idea es pues motivar a ese pensamiento, que nos volvamos críticos y que podamos aportar a través de la información, que seamos proactivos e investiguemos las verdades que tanto se callan. Esa es la idea. Estos dos materiales en video los agradezco mucho. Si el trabajo que aquí realizamos sirve pues para provocar el debate, para venir, comentar, traer información y demás, pues qué maravilla. De eso se trata. Gracias a Radio La Nueva República y a Picante FM en New York por la amabilidad de transmitir este contenido a todos y cada uno de ustedes, por su confianza, por ver, por comentar y compartir este material en todas las redes sociales. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión.